Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka spranañ hanan waya kahamuin waya kana kotte shischiru sunañ anañ hanan waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Buenos días a todos, qué alegría estar con ustedes hoy viernes, deseándoles que Dios les bendiga, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, donde ya nos acercamos a conmemorar la Semana Santa. Que la bendición de Dios esté en todos los hogares de nuestros queridos oyentes. Hoy traemos un tema y es la tosferina. Es importante que todos sepamos que en lo que va del 2025 se han registrado brotes en varios países, pues en nuestro país se han reportado unos casos en Bogotá y viniéndonos a nuestro departamento, La Guajira, 4 casos. De la EPSI se reflejan 2 casos en los municipios de Uribia y Riohacha. Y por eso nuestro invitado en el día de hoy es el médico pediatra Franklin Saravia, experto líder en salud infantil de la EPSI Anas Wayuu, quien ahondará en estos interrogantes. Bienvenidos. Watamar pusho anaya tseholu sawhapen tutioto gustunte EPSI Anas Wayuu otam si stunta warakahte choka kyate asha no sop na te manere coach naka tosferina musari hona tomo mauria wanere metut chata sai ayurin Wayuu tum mayens o tu no sanai waye ke kanan intra sanai to hura ka te yoto ko sa to Wayuu te kanan ke to wanere ka o te mayen ke mano uyu kana ro hutuma e ke ho un suri harai huyo o tanai porno Nai Roma unaya ai mahaweshi mai que capures mauria hold chatas mauru watasari macat que México, Brasil, Perú o tamsi sulu bomba en Colombia es hamaca pienches de sulu bomba en Guajira Guamar Waker maki EPS piyamashi wane Uribi o tamsi wane Riohacha kahamui ashashi wane hiya que no pushwa hai hana suri Hutu interwanure que hold que hamaca sure que chukwaya no hot panaspar Watasari que hasta hija que no que huequeta en Guayacanani Guamach doctor que Franklin Saravia ñaya o tacao atija sos pusho el wanure que tsanan que te pitch lo te PSI que Anas Wayuu. Iniciemos nuestro espacio con nuestro invitado preguntándole, doctor Franklin, ¿qué es la tosferina? Para que la sakira no doctor que sawata mat caso Wayuu tra tosferina coach mona que caso Wayuu harije cual jama cuaitaro. La tosferina es una infección respiratoria aguda causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis. En los primeros días de la enfermedad pueden presentarse signos y síntomas. Entre estos los más frecuentes, rinorrea, es decir, congestión nasal, tos, fiebre y en muchas ocasiones dificultad para respirar por parte de los lactantes, que son los niños menores de 3 meses, seguidos de una etapa secundaria que cursa con paroxismos, es decir, ataques o accesos de tos, vómitos y decaimiento después de que presentan esta tos.
También existen otras especies de la bordetela que pueden causar infecciones similares, como la bordetela parapertussis, la bronquiséptica, pero nosotros, los médicos, el personal de salud, tenemos que estar muy atentos a la sintomatología que presentan los pacientes para poder decir, este paciente tiene una sospecha de tosferina o de síndrome coqueluchoide. Es una enfermedad altamente contagiosa. Los síntomas son ocasionados en la gran mayoría de ocasiones por toxinas que liberan los microorganismos cuando invaden el epitelio respiratorio, afectando la tráquea y los bronquios de los individuos. Anure nek doctor que se guatama totra cochka wani ayuri senain su wasoso warero senain su wahura kanuri se senain hewan wanur bordetela pertussis musahi ari hona na tehkan pureru na chahakan squatpa por hamo intensia tusante panawan wayu o tusne meturu na i wushu wastuma masana le satsai wayu o no husu o taushu wayu stuma es man kisar chikasana la sai wayu stum aktuta se te picha tutsa se tama puyo que murika no turete skamoy estro way que seten no nos meto mai que shai namuro pnastoma terra wanuri que maur hotel canali que bordetela manoi terra watahari squaipa no nainen doctor no callao texas squaip harare meturu harare hiyatta skamoy haka kit he ne te pitch senain de trishunu e meto se coach manaka aktutra se te pitch tum na termot so instai na jeren putto re insene checheru nai san chicken sana re nai senain hetro wanure que kawala atas que wane ai mahane chapura no rinten su tuntu wayu korir que hamu ho ute tamen chinuara te meto que anuri ma uruya senain su tunuri que hamu emeto to ushwa que tun wayu senai tagrin samure oku san stun wayu to shi chiro na wayu sto. La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia kana irwana werku que pide que ni yasulu gomma, pushware, y aguanaja kana kararoxe, aguanaja kana kachuete wane werukua, y que ta pushot kasa ihakat pura rut ka pasuru moin te oficina kariru rut ka ihana hiao tenentao hir kan tamoy hitana tehnuri puro tu sistema de salud puro woma en Colombia no hay que moin TPSI kat Anasguayú. Seguimos con tu programa Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anasguayú con nuestro invitado, a quien le preguntamos ahora cuáles son los síntomas más comunes de la tosferina. Vamos por guateja intensao terho coach que tu y bueno wayu senen por guayao te intensao mal shiaran por guamo hijana. Antes de hablar de la sintomatología en especial, debo decirles el agente transmisor de la tosferina, que es la bordetela pertussis, es un germen demasiado pequeño, muy pequeño, y que mide aproximadamente 0.2 a 0.5 micras de diámetro. Y nosotros, los seres humanos, somos los únicos reservorios y huésped, es decir, esta enfermedad no ataca a los animales, no se transmite por contacto con animales. Somos nosotros los humanos los únicos reservorios y huéspedes. Y este microorganismo bordetela pertussis es alojado transitoriamente en la nasofaringe y tiene características que lo hacen altamente patógeno o sintomático por los múltiples productos que ocasionan la enfermedad. Esta bordetela pertussis es transmitida por contacto directo, persona a persona, a través de las diferentes gotitas de secreciones o aerosoles que se expulsan de las vías respiratorias de una persona que está infectada a otra que no está infectada. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede, en muchas ocasiones, en las fases iniciales, cuyas fases son una fase catarral, una fase paroxística y un periodo de convalecencia. La primera fase se llama catarral, dura de 1 a 2 semanas, es la fase más contagiosa. La segunda fase, o paroxística,
dura de 1 a 6 semanas y puede extenderse hasta 10 semanas. Y la tercera fase de convalecencia puede demorar hasta 3 semanas, momento en el cual los pacientes entran en una fase de recuperación con disminución de la tos. Entonces, para que ustedes tengan bien claro cómo son los síntomas, en recién nacidos y lactantes la clínica puede caracterizarse por episodios de apnea. El apnea es el cese de la respiración, cuando un niño queda como con ahogo, como falta de respiración, a eso se le llama apnea, y se pueden colocar morados, cianóticos. En los lactantes pequeños, las crisis de tos son más intensas, mientras que en los adolescentes y los adultos, la tos persistente suele ser la única manifestación. La presentación clínica normalmente puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común. En los lactantes, la tos puede ser mínima o incluso estar ausente. Sin embargo, los episodios de apnea o crisis de la respiración pueden durar entre 1 a 2 semanas. A partir de la segunda semana pueden aparecer otros síntomas que incluyen tos paroxística, vómitos y decaimiento después de la tos. Anure nek doctor que si pahetaraho banure ka coachka na shinya ka iter coachka watta sari su si papa ka hamen banure methods en eraho sur makats pushos na eirin wayu sasir makino ne ya haiman no nante samal chiro wayu ka tehan ka sa na shina ya ka nairu apono mai si papa te sene sonten wana te para que suti ka esa makapono semana no un shonol instuma chiki he to ane semana ka et methods to on vamos so soko isa tuturas wayu to to tagatun te pitch termoto insai ka hamen yarar te termoto inai na ya ka nairu ya otena methods o ushu astum para hana na entrar lo ten chiro te pitch stum chiki he oso hom si es por metodo intensai maria en te pitch ka rustum metod que mai amai na ho uyu ka na pono in kan kashia chura iri ka na otam si te ye ki por ai ma ho es men suri makat ke te he ha ka ka ma entra o tiaron te makuna ro entenhia pero te ha intensao terra vanure que por pansa intens kuaipa sai ma intenso to semana mana karamai se tutula karo te pitch ka men que no shi ha wayu mar o unus nen poro semana no wayu kan sen kanan entre vanure que se gente na mal hir mal kanan hir kanan ri antibiótico butia nanai hiatas na men shakatsi sai a shakatroshu ka shakatsari que ne iruk sen ka tranososo ko no ono ho wanepi motso sai pirats tra shonu ka te namuraro panas pushwar stomat na shi puneten stoma así que neten ono shi atuturam shi nosto shi papa ka tercoach que por te han sabia que no vai ruku. Finalmente, doctor Franklin, es muy importante que todos nuestros oyentes sepan cómo podemos prevenir la tosferina. Chiru hatiara sakira no doctor que hamen tu acuerdo pero guay más en suri what ton oso ton guachoni trecoch que atra tosferina es macararijo. Con respecto a qué debemos hacer para evitar la tosferina, precisamente nos encontramos en un brote de esta patología. Cuando hablamos de brote es que se están presentando a nivel nacional casos de tosferina, y para esto una de las principales estrategias es el fortalecimiento de la vacunación, no solamente en los niños con su esquema completo de el PAI o programa ampliado de inmunización, sino de la vacunación de las gestantes. Ojo con esto, mis queridos oyentes. Todas las embarazadas deben de recibir una vacuna que se llama la vacuna de difteria, tosferina y tétano a partir de la semana 26 de gestación, pero ojo, lo ideal es aplicarla entre la semana 26 y la semana 27. Para aquellas madres que se encuentran embarazadas, es decir, gestantes con 20 semanas, deben de ser vacunadas si se encuentran en zona rural dispersa. Es decir, todas aquellas mujeres que se encuentran en estado de embarazo y viven en zona rural dispersa se deben vacunar a las 20 semanas. Todos los niños y niñas menores de 5 años de edad deben de ser vacunados entre los 2, los 4, los 6
los 18 meses y a los 5 años de edad. Deben recibir 5 dosis. Entonces, importante como principal estrategia para disminuir la tosferina, la vacunación en las gestantes y la vacunación en los niños. Anule nek doctor te si pahyo hamen tin wai mahaya men ke were wayu he kanani makat ketara suri wotun to wanule ka nashi nya ke spushware ashi mitai mawa ka hayas ka hamen to wanule ka hot so yosru won mai ma uriya ta sain ke wat ta sari ma ska hamen hare he neste wanule ka punhon so tasten wayu stum akara sa ina ayaten shi wane pis ka hamen mei sara kwayaka no shi wai to manakar wamen hot wono yama he ha kar ka nanani na te pitch kana mot so yunu ke su rai hui to makuna ka nanai pushwa to manaka namai to makuna maregari kotto ha tananai suri santin to wanule ka namai wani kasa so to ha hiya kani puonno kan he ha so teren makuna después hat que difteria tosferino tateta no manaka ka hamai he ha to makuna ka hanani hatia kana ai mai chouchon ke hure rugesuri hemerini no tarere wanasma hemerini wano en to coach ke wanaro no horer no tuns ka hamai kanani chvaini to makuna ka tsere retenika ho han taitan e pa piamas ki ai piron semanas nei puorin sinai mit ponen ke ski karat chimai ya eir kantam hiya kan hiya yu kan watta kan pia suri spiari hon mayas piamas ki semana kashi nai hotra e por ka hanta mata hetera phanai ka mi watta te pia ka no hot mon ke to wan hiya yu ya ka red kashi piama pa ai piron ham ponen ski karat chime semana hiya kan sa to piama ka ski semana nei por red ka mata yama por hanani intento wanure hanani intento makuna ke suburi trowanure ka por trowanure ka kaya tri hot sai hai wai hiya kan te pitch ka nairu fo uyu kan suri harrai huya hanani to pushwa tromakuna ka otanare ke piama ina pienche ai piron sinai poro me kisa mi kashi harrai san tra nai me harrai huya harrai to entananani tra makuna ka 5 dosis musari hon he ha ka me te hai so hiya ka nairu te captura coach ka akat ka makuna aner hanai hiya kan ho uyu kan tene ni puonno kan kotta hutton pusha pura nai hanai hiya hai mai ne suri hutton tra wanule ka. Muchas gracias a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra experto de la EPS Anas Guayú, quien nos aclaró todos nuestros interrogantes sobre la tosferina. También muchas gracias a mi compañero Reinaldo Ipuana, líder étnico de la EPS Anas Guayú, para que todos nuestros afiliados Guayú estén al tanto de cómo prevenir esta enfermedad. Gracias por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPS Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de salud. Recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsihol wane verukua ni wairu mai ware muy wa apkan de pochka hai ma humata suri ter kochka to ferire sme karari hon ma uria hiya kan ware muy wimpe he origan wopu he orikan ucho he orikan tana parai ma hana kan wane wernakua ha polischik hai ma perut ka phama kun hira poiter te ma kun purat ketra wanule ka difteria tosferina y tétano musta makun pura hat ketra hetera pahanai ha polichik shonui hourun yata ka humuri wane weruko anaya se sauten cuenta que no que wamun hocher doctor que Franklin Alejandro Saravia sauten no que wamun tenira que nyao tit kara sne sotai que son watsari te pitch suru woman Colombia anaya se horu sau ha pun puchke yao ten te ha soto hai ya que no tawayakan acha hira shiwa ko purana.